Buenos días, mis hermanos. Muy buenos días, amigos que nos visitan esta mañana. Que el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy empezamos este año, este nuevo año, primer domingo en que vamos a tener la exposición de la palabra. Ya estamos en el 2020. Es un año donde veo cierto simbolismo. Primero porque 2020, dicen los oftalmólogos, los optómetras, es la visión perfecta, el 2020. Y también, cuando estudiamos la Biblia, hay un principio de interpretación que dice que debemos leer los primeros 20 versículos anteriores al texto y los 20 posteriores para poder tener el contexto. Hacer un 20-20 también cuando estudiamos la Biblia. Así que es mi deseo que en este año 2020 nosotros podamos tener una mejor visión espiritual, tener una visión espiritual 2020. Y también que cuando estudiemos la Biblia podamos ver, entender lo que realmente Dios nos quiere decir. Hoy vamos a continuar Romanos, vamos a estar viendo la última parte, que es la parte práctica. Quiero agradecer a la presencia del hermano John Edward. John, se te puede poner de pie para que te conozcan. John es un misionero norteamericano, es mi paciente también. Entonces, en una ocasión yo le estuve planteando mi punto de vista de Romanos y obviamente su reacción fue de shock. ¡Wow! Yo nunca había oído una cosa así. Yo nunca había visto, no había visto a Romano así, pero tiene sentido. Yo quiero escuchar más. Y él vino a escuchar entonces. Él vino a escuchar. La Biblia le llama a eso nobleza. En Hechos 17, él dice que, la Biblia dice que eso es ser noble. Porque aquí él nos cuenta, nos dice Pablo, nos dice Lucas en Hechos, que cuando Pablo llegó a Macedonia y específicamente a la ciudad de Tesalónica, fue perseguido. Cuando él llevó su mensaje fue perseguido, no lo dejaron ni hablar. Rechazaron el mensaje aún sin escucharle. Y Pablo fue sacado en la noche y llevado a Berea. Dice la Biblia que los bereanos eran más nobles y escucharon a Pablo. Pero iban a la Biblia para ver si era así lo que le estaba diciendo. Pero por lo menos tuvieron la nobleza de escucharle y no rechazarlo sin siquiera oírlo. Yo muchas gracias por tu nobleza. Hoy vamos a estar viendo entonces esta última sección. Romanos tiene 5 grandes secciones. Si contamos la introducción, son 6. Pero entre la introducción y la conclusión hay 5 grandes temas. La salvación, el pecado, la salvación, la santificación, la glorificación, la santificación, la soberanía de Dios y el servicio. Estos 5 temas. En la introducción, del 1 al 17, vamos a encontrar el tema de la carta a los romanos.
Todo el mundo está de acuerdo de que los versos principales son el 16 y el 17. 1, 16, 17. En el 17 encontramos el tema de la carta a los romanos, que es la justicia de Dios en el Evangelio. Aquí dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No vamos a entender estos dos versículos, no vamos a entender Romanos, aparte del verso 15. Si no entendemos esto, si no vemos esto, no vamos a entender Romanos. En el verso 15, Pablo dice que él quiere compartir el evangelio con los romanos. Dice el verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo quiere compartir el evangelio con los romanos? Los romanos no eran evangélicos ya. No eran convertidos, no eran creyentes, no eran cristianos. ¿Y por qué hay que llevarle el mensaje del evangelio entonces? Si usted no entendió esto, no va a entender Romano. Simplemente lo que él dice en los otros próximos versículos 16 y 17 es que el evangelio no solamente es el plan de salvación, no es solamente decir somos pecadores, la paga del pecado es muerte, pero la solución al pecado es Cristo. Ese es el plan de salvación. Pero el evangelio no consiste solamente en el plan de salvación. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso él quiere compartir el evangelio con gente que son evangélicas. Porque el evangelio es una manera de vida, de actitud, de comportamiento, de conducta. ¿Cuál era el problema? Los romanos, la iglesia de Roma tenía una división. Había una división entre gentiles y judíos. Ellos eran creyentes, eran salvos, pero no estaban actuando con justicia, porque tenían una división. Por eso Pablo quiere compartir el evangelio para decirle, el evangelio no solo plan de salvación, ya somos salvos, pero después que somos salvos, hay una manera de comportarse, hay una manera de vivir, hay una conducta que seguir, y esto se enseña en la Biblia. Ya Pablo había dicho a los filipenses que debían vivir como era digno del evangelio. O sea, que hay una manera de vivir el evangelio, el mensaje del evangelio, la justicia del evangelio. Por eso Pablo le dice a ellos, después del 15, él explica por qué va a compartir el evangelio con ellos. Y dice 3 veces, dice, ¿por qué? Cuando usted ve las palabras porque, está explicando y está dando la razón por qué él quiere compartir el evangelio. Está dando la razón ahí. En el 17 él dice que la quiere compartir el evangelio porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el evangelio también contiene ese mensaje de justicia, de hacer lo justo, lo correcto, lo derecho. Eso es lo que está diciendo, una manera de vivir. Mira cómo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para vivir por fe. Ese para fe es para vivir por fe. Es para vivirlo, es una manera de conducta, de comportamiento. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para vivir por fe. Y él dice inmediatamente, eso está escrito. Ahí está escrito que es para vivir por fe. Entonces cita Habacuc 2:4. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para vivir por fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Es para vivir por fe. Es como vivo, cómo me comporto, cuál es mi conducta.
Entonces, inmediatamente él explica por qué el creyente, el justo, cuando él dice el justo por la fe vivirá, no está diciendo que somos justificados por fe. Lo cual es verdad y por eso trae tanta confusión, porque es verdad que somos justificados por fe. Pero ahora él está diciendo, el justo, el creyente, el cristiano tiene que vivir por fe. El justo por la fe vivirá no significa que somos justificados por la fe, sino que el que es justo ya, el que es creyente, tiene que vivir de esa manera. Entonces en el 18 él dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene que vivir así? Porque la justicia de Dios se revela, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Por eso tienen que vivir como es digno del evangelio. Por eso tienen que vivir el creyente con justicia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo el que está actuando con justicia, aunque sea cristiano. Dice, sobre todo hombre, toda persona, no importa creyente o no. Si actúa con justicia, la ira de Dios está sobre él. Luego vienen las otras secciones. Cada una de estas secciones, en cada una de estas secciones, él va obviamente a tratar el tema. Él va a hablar de la división, de la injusticia que es vivir en división. En cada sección de esta, eso es lo que va a hacer. Él no va a hablar en la primera sección del pecado. Él no va a dar una clase de pecado. Él no va a hablar una clase de amartiología, que es la rama de la teología que estudia el pecado. Él va a utilizar esta parte del pecado para decirle, no se justifica, ustedes no deben tener diferencia porque ninguno son mejores que otros porque todos pecaron. Los dos pecaron. Están en igualdad de condiciones, entonces ninguno puede presumir que es mejor que el otro, porque los dos pecaron, lo dice en el 3.9. 3.9, él le dice que están en igualdad de condiciones. ¿Qué pues, dice Pablo, somos nosotros mejores que ellos? Unos se sentían mejores que otros. Los judíos se sentían mejores que los gentiles se sentían mejores que los romanos, que los judíos. Entonces le dice Pablo, hablando sobre el pecado, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Uno y otro. Entonces no pueden presumir que uno era mejor. Para esto está hablando del pecado, no para darle una clase del pecado. Ellos no necesitaban esto. Ellos conocían esto y habían sido salvos. Ellos sabían esto. Luego, cuando habla de la salvación, igual. Cuando va a hablar de la salvación, utiliza el tema de la salvación para decirle, ustedes de igual manera están pecados, están condenados. A todo el mundo ha pecado y ambos, los dos grupos, son salvos de la misma manera. Necesitan poner la fe en Cristo Jesús. Los dos grupos, todos están en iguales condiciones. Entonces, ¿por qué ustedes se pueden creer uno mejores que los otros? Dice en el capítulo 3, 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Son iguales, es por medio de la fe en Cristo que se salvan los dos grupos. Fíjense que cada vez él hace mención de los dos grupos porque hay una división obvia, clara, clarísima. Y él termina la parte de la salvación diciendo que hemos sido salvos para obras de justicia, para actuar correctamente. Él termina diciendo esto. Lo mismo que enseñó Pablo en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios determinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos salvos para esto. No solamente para ir al cielo, después de ser salvos tenemos que tener una conducta, buenas obras. Obra de justicia, fruto de justicia. Pero él sigue diciendo luego en la próxima sección, la santificación,
no se puede llevar esos frutos de justicia. No se producen esos frutos de justicia si no es bajo la dirección del Espíritu Santo. Y en el capítulo 7, ya él pone a Pablo como ejemplo. Cuando Pablo está tratando de llevar esa justicia, de vivir esa justicia, pero por su propia fuerza, por sus propios medios, dependiendo de él y no del Espíritu Santo. Y aquí vemos en el capítulo 7 el fracaso de un creyente, de un cristiano, cuando quiere vivir la vida dependiendo de sus recursos, de su propia fuerza y no del Espíritu Santo. En el capítulo 8 entonces vemos al creyente triunfante, el que depende del Espíritu Santo para vivir. Y aquí vemos que se necesita el Espíritu Santo para poder llevar esos frutos de justicia, para poder vivir en santidad. Y a partir del verso 17, Romanos 8, 17 y 18, él dice que cuando llevamos esos frutos, cuando vivimos en santidad, cuando vivimos esa justicia que está contenida en el Evangelio, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, vamos a ser recompensados. Romanos 8, 17 y Romanos 8, 18, él dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí, condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, si sufrimos juntamente con Él. 2 veces menciona gloria. 2 veces dice que vamos a ser glorificados con Cristo. Y esa glorificación es lo que aparece en Romanos 8:30 cuando dice, termina la cadena de oro diciendo, y a lo que justificó, a esto glorificó. O sea, le dio gloria. No está hablando de que le va a dar un cuerpo diferente, transformado, porque vamos a ser glorificados juntos con Cristo, simultáneamente con Cristo. Y Cristo, cuando vaya a ser glorificado, no va a recibir un cuerpo nuevo. Ya lo tiene. Él va a recibir gloria del Padre. Y los que han padecido por hacer lo correcto, van a recibir gloria, dice Pablo. Y lo dice a los corintios también, que van a recibir gloria. Entonces vamos a la parte siguiente, que es la parte de la soberanía de Dios. Aquí es lo mismo. Aquí, ahora Pablo va a explicar por qué Dios escogió a Israel para que llevara ese mensaje de justicia al mundo. Dios escogió a Israel para que llevara ese mensaje de justicia al mundo. Y ahora Pablo va a decir por qué. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Porque Él es soberano. Él tiene el derecho. Él es soberano. Y dice capítulo 9, verso del 13 al 15, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque escogió a uno y al otro no. De ninguna manera. No hay injusticia. ¿Por qué escogiera a uno para servicio y al otro no? Si él escogió a Jacob, no le está haciendo un daño a Esaú. No le está quitando nada a Esaú. Escogió esto porque es soberano, como él dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Yo soy soberano y en buen dominicano, lo que me da la gana, si me da la gana escoger esto, yo lo puedo hacer. Y no estoy faltando, no es injusto. Yo soy Dios y por eso escoge a Israel para llevar ese mensaje de justicia. Pero Israel falla en llevar ese mensaje de justicia y por eso Israel ahora está bajo la ira de Dios. Israel está bajo la ira de Dios. La ira presente, cuando hablamos de la ira de Dios, primero en el 1:18 dice que la ira de Dios se revela presente. Presente. Y siempre en la Biblia cuando se habla de la ira de Dios, esa ira pertenece al tiempo,
no a la eternidad. Es temporal. Dios no va a estar airado por la eternidad. El destino de los perdidos no es un asunto de ira, es un asunto de justicia. No por la ira de Dios. Pero Israel está bajo la ira de Dios. Y para ser librado de esa ira, necesita hacer dos cosas: poner su fe en Cristo Jesús y pedirle que le libre. Así Israel puede ser librado de la ira. Pablo dice en el capítulo 10 que él está orando por Israel para salvación. Esa salvación es para vida eterna. Es para liberación, para que sea librado de la ira. Pablo sabe que la salvación no es corporativa, no es por grupo, no es por familia, no es por ciudad. No va a orar para que el pueblo de Israel sea salvo, sea librado, porque Pablo nos ha enseñado que la salvación es individual. Y nunca hay un ejemplo de una ciudad, un pueblo que se haya salvado para vida eterna. Ahora, sí hay ejemplos de pueblos, ciudades que se han librado, que se han salvado de la ira de Dios. Los ninivitas fueron salvados por el mensaje de Jonás. Fueron salvados o librados de la ira de Dios. Fueron librados, pero no fueron salvos. Como nación, los ninivitas de ese tiempo no están en el cielo. Ellos fueron librados de esa ira temporal de Dios. Israel tiene que hacer esas dos cosas: poner su fe en Cristo Jesús y pedirle que le salve. Por eso usted va a encontrar, o encontramos, por ejemplo, en capítulo 10, 9 y 10, cuando un verso tan mal interpretado, tan mal usado, cuando Pablo dice: esta es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, serás salvo. No está diciendo que va a ser llevado al cielo. Esa salvación no es de vida eterna. Será librado, será librado. Fíjense que si creyeres en tu corazón y si confesares con tu boca, nunca la confesión ha sido un requisito para la salvación. En ninguna parte se enseña que la confesión es un requisito para la salvación. Está diciendo, tiene que poner su fe en Cristo y pedirle: líbranos, líbranos de la ira, sálvanos. Pero algunos están diciendo que, mira, no es suficiente creer, no es suficiente la fe, hay que decirlo también con la boca para tú poder ser salvo. Si no lo dices, no eres salvo. Lo siento. Entonces, ahora pasamos a la última sección, que es la parte práctica. Aquí podemos entonces dividir a Romanos en una parte teórica y una parte práctica. Está diciendo, aquí está lo que ustedes tienen que creer. Y aquí es la manera como deben comportarse. Aquí está la práctica, la teoría, y ahora vamos a la práctica. Él siempre ha hecho esto en su libro. Pablo siempre ha escrito una parte teórica, vamos a decir, doctrinal, y otra práctica. Siempre ha hecho así. Está diciendo, una doctrina sana tiene que llevar a una vida sana. Si estamos hablando de esto, entonces, entendiendo esto, de tal manera debemos comportarnos. Vamos a ver entonces esta parte, esta última sección, que va del 12 al 16, y vamos a leer el capítulo 12. Vamos a leer el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mi buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día. Gracias por tu cuidado durante la noche. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias te doy, mi Dios, por esta carta a los romanos, por esta epístola. Al abrirla, mi Dios, nos ponemos en tus manos, entendiendo que tú eres quien da la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, y que tú eres el autor de la carta. Oro, mi Dios, suplicándote que mis palabras puedan ayudar a la iglesia, a la congregación, que sean para edificación. Y que las almas que han venido en esta mañana no salgan aquí como llegaron. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si en todas las secciones que está dividido Romano, él viene hablando acerca de la división. En esta última sección, ¿de qué usted cree que él va a hablar? De la división también. De la división. Pero ahora de una manera práctica. Ahora, todo lo que Pablo diga, todo lo que él va a decir en estos 5 capítulos, del 12 al 16, tiene que ver con cómo evitar la división, cómo promover la unidad, cómo disminuir la diferencia, cómo tener una iglesia amorosa. Ahora usted puede entender, cuando vea cada explicación de esto, que Pablo está hablando, aplicando lo que dijo. ¿Cómo ahora evitamos la división? ¿Cómo disminuimos la diferencia? ¿Cómo promovemos la unidad? ¿Cómo podemos tener una iglesia amorosa? Y él comienza diciendo, en los primeros 2 versículos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos versículos dominan el capítulo completo. No solamente el capítulo, toda la sección. Esos 5 capítulos que restan están dominados por esos dos versículos. Porque aquí él va a decir 3 cosas. Dice que debemos hacer 3 cosas que nos van a permitir entonces cumplir con todos los demás mandamientos positivos y negativos que él va a dar. Algunas veces dirá, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Y a veces va a decir, no hagan esto, no hagan esto. Pero se necesita hacer estas 3 cosas que dicen esos 2 versículos. Por lo tanto, como esos 2 versículos son tan importantes, nos vamos a quedar ahí. No vamos a ver el capítulo entero. Vamos a ver los 2 primeros versículos. Lo leo de nuevo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él está diciendo que cómo poder descubrir la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ponernos en el centro de la voluntad de Dios? Y Él nos da a nosotros algunas direcciones. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos descubrir la voluntad de Dios? Primero, la voluntad de Dios no es una fórmula mágica. No podemos frotar la botella y decir, aquí está, esta es la voluntad de Dios. Sí, parte de la voluntad de Dios es la unidad de su iglesia. En Juan, capítulo 17, Evangelio de Juan, Jesús ora por su iglesia, por la unidad de su iglesia, diciendo que sean unos como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Cómo nosotros vamos a descubrir la voluntad de Dios? No es una fórmula mágica, pero tampoco es un sentimiento. Hay mucha gente que entiende que la voluntad de Dios es un sentimiento. Yo siento como que Dios quiere. Yo siento que Dios me está... No es un sentimiento. Entonces, ¿cómo lo descubrimos? Bueno, Él nos da aquí 3 pasos que sí nos van a poner en la dirección. Primer paso para usted descubrir la voluntad de Dios. Lo encontramos en el capítulo, en el versículo 1. Es la dedicación. Dedicarse a Dios. Entréguenle toda su vida a Cristo. Dice el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entrégale tu cuerpo a Dios. Que le entregue tu cuerpo a Dios. ¿Por qué dice que le entregue su cuerpo? Con el cuerpo que hacemos las cosas. No estamos en la obsesión práctica. Pero tenemos que hacer la práctica con que es con el cuerpo. Él está diciendo, entrégale su cuerpo a Dios. Una entrega, una dedicación a Dios es usted estar dispuesto a hacer su voluntad. No importa la que sea. Usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios antes de que usted la conozca. No importa que sea popular, no importa que no la entienda, no importa que no tenga sentido. Si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. Comprometerme de antemano. Yo voy a hacer tu voluntad. No sé, pero la voluntad tuya yo la voy a hacer. Aunque no, antes de yo conocerla. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces nosotros oramos. Decimos, Señor, muéstrame tu voluntad. Y después que tú me la muestres, yo decido si la hago o no. Yo decido si me gusta o no. Dios no está jugando. Dios no está jugando. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted tiene que comprometerse desde antes, decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. No importa la que sea, yo lo voy a hacer. Y esa es la actitud que Dios quiere ver en nosotros. Ese compromiso de yo voy a hacer la voluntad, eso es dedicarse a Dios. Eso es dedicarse a Dios. ¿Por qué yo me tengo que dedicar a Dios? ¿Por qué Él dice, entrégale, dedícale a Dios? ¿Por qué? Nos da la razón. Por lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la razón por la cual yo me tengo que entregar a Dios. Por lo que Dios ha hecho en mí. Os ruego por las misericordias de Dios. Porque Él ha sido misericordioso. Porque todo se lo debo a Él.
Por esta razón yo tengo que entregarme a Dios. Por esa razón usted tiene que entregarse a Dios. Por esa razón nosotros tenemos que entregarnos a Dios. Por su misericordia, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuál ha sido la misericordia de Dios? ¿Cuál es la misericordia de Dios? Si usted quiere ver la misericordia de Dios, bueno, está en la Biblia. Pero no se vaya muy lejos y quédese en Romanos. Lea Romanos del 1 al 11 para que usted vea la misericordia de Dios. Y si Él ha sido tan bueno con nosotros, si todo nos lo ha dado, si todo se lo debemos a Él, lo lógico, lo racional, lo razonable es que nosotros nos entreguemos por completo a Él. Y entonces Él nos da 3 características de esa entrega. Él nos va a dar 3 características de esa entrega. Primero, esa entrega tiene que ser voluntaria. No es por fuerza, no es por obligación. La entrega tiene que ser voluntaria. Mire cómo dice el verso. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, o que es lo mismo, que ofrezcáis, que ofrezcan su cuerpo, que ofrezcan su cuerpo. ¿Qué significa ofrecer? Ofrecer significa dar voluntariamente. Eso es ofrecer. Usted es un caballero, usted está en un autobús, en un tren, en una sala de espera. Usted está sentado, hay una dama de pie, usted le dice, señorita o doña, señora, siéntese, y usted se para. Usted le ofrece el asiento, la silla. Alguien lo está obligando, alguien se lo está pidiendo. Usted lo hace voluntariamente. O usted es una dama y va un hermano a su casa y usted le dice, ¿no quiere tomarse una tacita de café? Y no será mucha molestia. ¿Quién le está pidiendo? Usted se lo está ofreciendo voluntariamente, voluntariamente. Entonces, en primer lugar, la entrega es voluntaria. En segundo lugar, es práctica. Una entrega práctica, no de teoría, no de palabras, no de pensamiento, práctica. ¿Qué está diciendo el verso? Ofrezcan sus cuerpos, ofrezcan sus cuerpos. ¿Por qué Él dice que entregue su cuerpo? Porque si tiene su cuerpo, tiene todo. Fíjense cómo está diciendo. Les ruego por la misericordia de Dios que entreguen sus cuerpos. No está diciendo entreguen su alma. Les ruego por la misericordia de Dios que entreguen su espíritu. Está diciendo entreguen su cuerpo. ¿Por qué entrega su cuerpo? Porque un espíritu sin cuerpo no sirve para nada. No tiene ningún valor. Probablemente ustedes han escuchado muchas veces la expresión, yo no puedo ir, pero mi espíritu está con usted. Mire, ¿qué valor tiene eso? ¿Para qué sirve eso? Hermanos del Ministerio de Limpieza, yo sé que ustedes los sábados están limpiando. Yo no puedo ir porque estoy muy ocupado, pero mi espíritu está con ustedes. ¿Para qué sirve eso? ¿Usted ha visto un espíritu exprimiendo un swapper? ¿Usted ha visto un espíritu exprimiendo una manguera? Mande el cuerpo, traiga el cuerpo aquí. Hermana, yo sé que usted se va a mudar esta tarde. Yo no puedo estar porque estoy haciendo otras cosas, pero mi espíritu está con usted. Quédese con su espíritu. ¿Para qué sirve eso? ¿Usted ha visto un espíritu empujando un armario? ¿Usted ha visto un espíritu cargando un sofá? Él está diciendo, sean prácticos, sean prácticos. Entreguen su cuerpo. ¿Cómo usted sabe si usted ha entregado su cuerpo? Cuando hay una necesidad, usted la suple. Suple esa necesidad. El punto aquí es que cuando usted le dedica su cuerpo a Dios, usted le está dedicando todo. Usted le está dedicando todo. Y Él dice que esa entrega es santa y agradable al Señor. O sea que cuando usted hace este compromiso,
esto le agrada muchísimo a Dios. Dios se sonríe. Dios disfruta cuando uno de sus hijos hace su compromiso, dedicándole su cuerpo a Dios. Y esto dice también que eso es un acto de adoración. Dice que es vuestro culto racional. ¿Qué hacemos en el culto? Adorar a Dios. En la oración estamos adorando. Cuando cantamos estamos adorando. Cuando estamos predicando estamos adorando. Es nuestra adoración. Cuando hacemos esto, cuando hacemos esa entrega, es nuestro culto racional. Luego vamos al segundo paso. El primer paso es la dedicación. El segundo paso lo encontramos en el versículo 2. En el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Ese es el segundo paso, el paso de separación. Separarse del mundo. Él está diciendo, sepárense, no sean atrapados por el espíritu de esta era de primero yo. Si tú estás pensando igual que el mundo, si tú actúas igual que el mundo, ¿cómo tú crees que vamos a tener unidad? Si en el mundo la filosofía es primero yo. Y él dice, no os conforméis a este siglo. Sepárense del mundo. Y cuando él habla del mundo, aquí él no está hablando de la gente. Él no está hablando de la gente. Dios ama al mundo. El versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, a la gente del mundo. Cuando aquí está hablando del mundo, está hablando de ese sistema de valores que se opone a Dios. Ese es el mundo. Dice, no se adapten a eso, no se adapten a eso. Pero él no está hablando de cosas. Ahora, ¿cómo puede un cristiano relacionarse con el mundo, viviendo en el mundo pero sin ser del mundo? Sonó como un trabalengua. ¿Cómo puede un cristiano relacionarse con el mundo, viviendo en el mundo pero sin ser del mundo? La relación de cristianos con el mundo no puede ser ni de aislamiento ni de imitación. Lo que ocurre es que la mayoría de cristianos se van a uno de los extremos. Hay algunos que se aíslan. Me aíslo del mundo. Yo soy creyente, no quiero tener nada que saber del mundo. No voy a ir al cine, yo no voy a ir al play, yo no voy a ver televisión. No me voy a vestir como se viste el mundo. Ese no es el secreto. Ese no es el secreto. Si nos aislamos del mundo, ¿cómo nos lo ganamos? No somos nosotros sal y luz del mundo. La luz no se puede esconder. Un cristiano no se puede separar del mundo. O sea, no se puede aislar del mundo. Se puede separar, pero no aislarse. Pero hay otros que se van al otro extremo y quieren imitar al mundo. Eso van a imitar al mundo. No, yo quiero estar igual. Hacer todo lo que hace el mundo. Yo quiero acoplarme. Y la Biblia dice, no imites los valores del mundo. Pero que en el mundo se celebran las bodas así. Nosotros los creyentes vamos a hacer las bodas así igual que el mundo. En el mundo se celebran los 15 años de esta manera y nosotros lo queremos hacer igual que lo que hace el mundo. No tienen que imitar lo que hace el mundo. No tienen que imitar lo que hace el mundo. No es aislamiento. No es imitación. Es separación. Separarnos del mundo. Ya yo le he dicho a ustedes cuál es mi comida preferida. Se lo voy a decir de nuevo por si alguien me quiere invitar. Ya me invitaron para el mediodía, estoy invitado. Pero por si alguien me quiere invitar, mi comida preferida es seafood, los alimentos del mar, la comida del mar. Es mi comida preferida.
Pero me he dado cuenta que cuando mi esposa prepara un pescado, hay que ponerle sal. Ella le pone sal o yo le tengo que poner sal. ¿Cómo es posible que un pez que toda su vida ha vivido en agua salada, a la hora de comer solo hay que ponerle sal? ¿Por qué su carne no está salada? Yo creo que de la misma manera, como Dios puede guardar un pez en el agua salada sin que su carne se sale, también Él puede guardar un cristiano en el mundo sin que se contamine. Eso es separación. Eso es separación. Él está diciendo aquí que la cultura no es la mejor fuente para usted obtener sus valores para vivir. No es la cultura, no es lo que diga novedades, no es lo que diga Cosmopolitan. Pero lo que ocurre es que la mayoría de creyentes está aceptando todo lo que dice el mundo, aunque Dios diga lo contrario. El mundo está diciendo que hay que ser tolerante y que los homosexuales y que tal cosa, y lo acepta muy bien. Dios dice que no. Dios dice que no. Éxodo 23:2. Éxodo 23:2, no sé si se lo puse en el bosquejo. Dice, no imites la maldad de la mayoría. No seguirá a los muchos para hacer mal. No imiten la maldad de la mayoría. Es simplemente lógico que si el mundo no está haciendo la voluntad de Dios, si yo estoy imitando al mundo, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y yo te pregunto, ¿de dónde tú estás obteniendo el patrón para tu vida? ¿De dónde obtienes el patrón para tu vida? ¿Sobre qué está basada tu vida? ¿De la Biblia? ¿Cuántos minutos le dedica la semana a estudiar la Biblia? ¿Cuántos minutos le dedica a la televisión? Entonces, ¿de dónde tú estás sacando los valores para tu vida? Así que primero, dedíquese. Segundo, sepárese. Y el tercero es el paso de transformación. Transformación. La Biblia dice que por medio de la palabra nosotros somos transformados. En un proceso, día a día, momento a momento, somos transformados. Dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Y nosotros, con rostros descubiertos, todos reflejamos en la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Estamos siendo transformados. Nosotros, por tanto, mirando a cara descubierta como en un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Poco a poco, paso a paso, día a día, para parecernos más a Cristo. Somos transformados. Somos transformados. Y esto dice aquí, a cara descubierta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de que a cara descubierta? Esto está haciendo referencia a cuando Moisés recibió la ley. Cuando él estuvo con Dios en el monte, cuando él bajó, la gloria de Dios se reflejaba en su rostro, brillaba, no se le podía ver a la cara porque molestaba a la vista, resplandecía la cara de Moisés por la gloria de Dios. Y ellos no podían mirarle la cara. Entonces Moisés tuvo que ponerse un velo para poder estar enfrente de ellos y hablar con ellos.
Obviamente, después la gloria se fue, pero Moisés se quedó con su velo. Ahora él está diciendo, nosotros reflejamos la gloria de Dios. Aunque no tenemos que ponernos un velo, aunque no estemos brillando, nosotros reflejamos la gloria de Dios. Reflejar significa usted verse, usted ver, mirar. ¿Cómo usted ve al Señor? En su palabra, en su libro. Cuando vemos a Cristo en su palabra, mientras más lo vemos, más nos parecemos a Él, más somos transformados. El secreto es, para usted cambiar, es cambiar su forma de pensar. Si usted quiere ser transformado, usted tiene que cambiar su forma de pensar. Es lo que dice Filipenses 4:8. La Biblia dice, enseña que la manera como nosotros pensamos determina cómo nos sentimos. Y la manera como nos sentimos, entonces determina cómo actuamos. Si yo estoy deprimido, significa que me siento deprimido. ¿Por qué me siento deprimido? Porque estoy teniendo pensamientos deprimentes. Si yo quiero cambiar la manera, ¿qué tengo que cambiar? La manera de pensar, pero muchos quieren cambiar la manera de actuar o la forma de sentir. Usted no puede cambiar la manera de sentir porque en los sentimientos no se legisla. Usted no puede ordenar a alguien que esté contento por decreto. No se puede. Usted no puede controlar los sentimientos, las emociones, pero puede sí controlar la forma de pensar. Eso es lo que dice Filipenses 4:8. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo voy a renovar mi mente? ¿Cómo renuevo mi mente? Salmo 119, del 9 al 11. Al revés. 119, 119, 911. Salmo 119, del 9 al 11. Es un número capicúa. Usted sabe lo que significa capicúa. Capicúa es una palabra catalana, eso del catalán. Significa cap es cabeza. Y cúa es cola. Cap y cúa. Cap y cúa por la cabeza y por la cola. Así que cuando usted domina cap y cúa, eso es catalán. Pues para recordarme, 119, 9 a 11, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La forma como usted puede ser transformado es reprogramando su mente con la palabra de Dios. Usted puede tomar la palabra de Dios y esto trata con todo. Cualquier problema, usted toma la promesa de Dios y usted la aplica a su vida. Y quiero decir dos cosas, dos verdades acerca de la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Dos verdades antes de terminar acerca de la voluntad de Dios y la palabra de Dios. En primer lugar, la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. La mayor parte de la voluntad de Dios ya ha sido revelada. Está en la Biblia. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, lea la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Cuando usted abre su Biblia, Dios habla. Cuando usted abre su Biblia, Dios abre su boca. Cuando usted cierra la Biblia, Dios cierra su boca. Pero ahí está la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, la voluntad de Dios nunca contradice la palabra de Dios. La voluntad de Dios nunca contradice su voluntad, nunca contradice su palabra. Hay muchas personas que a veces vienen diciendo, yo creo que la voluntad de Dios es esta para mí. Hermano, mire, yo creo que la voluntad de Dios es que yo me separe de este hombre.
Hermana, pero la palabra dice lo contrario. La palabra dice que Dios aborrece el divorcio, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces esa no puede ser la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no contradice su palabra. No, pero hermano, es que todas las cosas van coincidiendo, coinciden, las circunstancias coinciden. Y mire, la palabra de Dios dice, despójate del viejo hombre. Usted lo que quiere es uno nuevo, entonces. Esa no es la voluntad de Dios, esa es la voluntad suya. Vergüenza. La razón por la que hay mucha gente confundida con la voluntad de Dios es porque no conocen su palabra. Si conocen la palabra no van a tener dificultad, pero no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué yo debo descubrir la verdad, la voluntad de Dios? 3 razones, dice la Biblia. Primero, es buena. La voluntad de Dios es buena. Y esto significa de alta calidad. De alta calidad. Esa es la voluntad de Dios. Como dice Jeremías 29:11. Los planes que yo tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Planes de futuro, planes de esperanza. Esa es la voluntad de Dios. Es buena. En segundo lugar, es agradable. Mucha gente piensa que la voluntad de Dios no es agradable. Si es agradable, no es la voluntad de Dios. Si es bueno, si es divertido, eso no es la voluntad de Dios. Porque Dios es un Dios amargado. ¿O qué fuimos nosotros bautizados? ¿Con limón? ¿Con vinagre? Fuimos bautizados con el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es agradable, o sea, satisface. Y tercero, es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Es completa. Es la mejor. Está hecha a tu medida. Así es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Usted ve lo simple, lo sencillo que es conocer la voluntad de Dios? No es una gran fórmula. No es complicado. Solamente hay que hacer 3 cosas. Usted se dedica a Dios. Señor, yo voy a hacer tu voluntad, no importa la que sea. Usted se separa del mundo. Y luego usted se transforma llenando su vida con la palabra de Dios. Dios quiere que usted aprenda a tomar las decisiones como Jesús las tomaría. Así que Él tenga que venir a darle por la cabeza. Sino que usted tome las decisiones correctas porque usted conoce la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra.